está en vigencia ya el comienzo del tercer eje temático: vivienda, ambiente y desarrollo productivo. Bueno, un eje particularmente importante para quienes viven, para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, porque comprende nada más y nada menos que hábitat, vivienda, las áreas verdes, los residuos en una gran ciudad como es la capital federal y, no menos importante, la actividad económica y el empleo. Y además remarcamos que todo este debate se está llevando adelante de acuerdo a lo acordado por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, lo que significa que da a quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires más herramientas para llegar al día de votación informados, lo que termina promoviendo la democracia, que lo hacemos entre todos. Así que vamos a escuchar a los candidatos, le vamos a ceder la palabra y vamos a comenzar con el candidato Matías Tombolini, que es el candidato de Consenso Federal. Matías, 1 minuto 30, la ciudad debate, tiempo. Gracias. Hablar de vivienda tiene que ver con hablar también de alquileres y de expensas, que vos sabés que son impagables. La morosidad aumentó y llega al 35%. ¿Por qué son impagables? Porque con la gestión de antes la luz se te cortaba, con la gestión de ahora la luz no la podés pagar. Hay un solo sector que tiene que ver con lo que te pasa en tu casa que mejoró en estos últimos 8 años. ¿Sabes cuál es? El que vende esto, el que vende velas, que es lo único que mejoró. Porque la luz acá en la ciudad creció en la tarifa 1925%. El gas se multiplicó por 9, el agua se multiplicó por 8 y tu sueldo y tu jubilación solo por 2. Las expensas tienen tarifa social, las expensas no tienen tarifa social. Vos podés tener tarifa social si sos jubilado, si tenés una asignación universal, pero en los metros comunes la parte de las expensas no tienen tarifa social. Y ahí va nuestra propuesta. La idea es que podamos informar la parte de metros comunes que tienen beneficiarios de asignación universal o que son jubilados o pensionados para que le apliquen la tarifa social en esa parte de las expensas. Cuando te demorás con las expensas, se afecta tus intereses y lo de los vecinos que tienen otros vecinos que no pueden llegar a pagar las expensas. Muy bien, cumplido con el tiempo. Horacio tiene 30 segundos para realizar una pregunta. Matías, entiendo tu preocupación, pero también tenemos que pensar en el futuro. Hoy en el mundo se habla de un solo tema, que es del cambio climático. En la ciudad nos afectaba muchísimo cuando teníamos media ciudad que se inundaba, con millones de personas afectadas. Creo que hoy, a todas luces, se ve que hemos mejorado mucho. Nosotros nos comprometimos en el 2017 que la ciudad va a ser carbono neutral en el 2050. ¿Qué opinás de este objetivo y qué proponés para cumplirlo? Bueno, a ver, me parece que... Ahí arranca el tiempo, Matías. 1 minuto. ¿Ahí estamos? Muy bien. Sí. A mí me parece que si pensamos en el diagnóstico tenemos que entender que a la ciudad todavía le falta avanzar en un montón de aspectos. En la incorporación de equipos fotovoltaicos para poder, por ejemplo, calentar los edificios públicos. En la posibilidad de utilizar termotanques solares para calentar el agua de industrias y de grandes hoteles. Pero lo cierto es que para el 2050 falta un montón de tiempo y la ciudad gasta más de 20.000 millones de pesos en juntar nuestra basura. Y lo hace de manera ineficiente y de manera cara. Nosotros proponemos ir a un modelo como el de la ciudad de San Francisco. ¿Qué pasa allí? Allí está gestionado por una cooperativa que es 100% de los empleados, que tienen conciencia ambiental, que reciclan el 80% de los residuos, cuando aquí en la ciudad solo reciclamos menos del 30%, a más de 15 años de la sanción de la ley de basura cero. Bien, cumplido el tiempo. Llega el momento de la exposición de Horacio Rodríguez Larreta, 1 minuto 30 segundos, tiempo la ciudad debate. Como dije antes, las inundaciones eran la mayor catástrofe de nuestra ciudad. Con la lluvia de ayer nos hubiésemos inundado. Por eso es tan importante pensar en el futuro y seguir luchando contra el cambio climático. Nosotros cambiamos toda la iluminación de la ciudad LEDs, que además de iluminar mejor, consume la mitad de energía. Sacamos la bolsa de supermercados, tenemos más o menos la mitad de la ciudad que está separando la basura. Tenemos que ir por más. Tenemos las escuelas verdes. Construimos 110 hectáreas verdes en la ciudad. Por ejemplo, todo el parque que está en el costado del Paseo del Bajo, atrás de la Casa Rosada, la Plaza Nueva que está en el Cano, al costado de la Chacarita, el Parque de la Estación, la Plaza Clemente. Eso, sumado a las obras hidráulicas, hace que hoy la ciudad haya reducido enormemente el riesgo de inundación.
muchos vecinos duermen más tranquilos. Pero tenemos que seguir, porque el problema está. Por eso es que yo propongo plantar 100.000 árboles en la ciudad. No solo importante en el tema de la inundación, sino para regular la temperatura. Vamos a sumar 100 manzanas más de espacio verde. Por ejemplo, en el lugar que va a quedar vacante al mudar la cárcel de Devoto, en una parte grande del lugar donde vamos a mudar el mercado de Hacienda, en la Paternal, ahí en la calle Cuchacucha hay un espacio, en la Chacarita, en Santos Dumont y en varios más. Además, todos los colectivos de la ciudad van a ser colectivos eléctricos y vamos a promover el sistema de paneles solares no solamente para los domicilios, sino también para los edificios públicos de la ciudad. Este es el camino que nos guían los jóvenes hoy, este es el futuro en la ciudad. Gracias, Horacio. Gabriel Solano, candidato por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, en los próximos 30 segundos formula la pregunta para Horacio Rodríguez Larreta. Tiempo. Sobre el empleo quiero preguntarte. Cintia Choque, una trabajadora de tránsito, estaba precarizada por el gobierno que vos encabezás. Hace 5 años ganaba 25.000 pesos. Como ella, hay 18.000 trabajadores del Estado, 18.000 que están precarizados, en todos los ámbitos. Yo me pregunto cómo el Estado puede violar las leyes laborales. Este es el punto más importante para mí. Y nuestra propuesta es que estos 18.000 trabajadores pasen de inmediato a planta permanente con plenos derechos. Tiempo. 1 minuto para la respuesta, Horacio. Tiempo. La Ciudad de Buenos Aires firmó el Pacto Fiscal en el 2017. No podemos aumentar la planta. Solamente podemos hacerlo con los docentes para dotarlos para las 54 escuelas nuevas y con los policías hasta llegar a la dotación óptima. Justamente por eso es que no podemos aumentar la planta. Sí, lo que estamos estudiando y trabajando es generar una planta transitoria teniendo los mismos derechos sociales. En eso sí estamos trabajando y en eso coincido contigo. Aprovecho para otro tema del capítulo, que es el tema de vivienda. Nosotros en este mandato construimos 10.000 viviendas para la clase media en la ciudad. Pueden verlas cerca de la cancha de Huracán, no sé si a Matías le gusta, cerca de Estación Sáenz, ahí en Triunvirato, en la Villa Olímpica. Dimos 12.000 créditos para que la clase media llegue a su primera vivienda. Con la ley de vivienda asequible vamos a destinar terrenos públicos para poder bajar un 40% el costo de la vivienda para la clase media. Y con la ley de plusvalía, los desarrolladores van a tener que destinar departamentos para vivienda social. Gracias, Horacio. Tiempo. Es el tiempo de la exposición de Gabriel Solano ahora. Sí, retomo mi pregunta. La respuesta no me satisface. El pacto con el FMI, ese fue el pacto fiscal, implica entonces que tenemos Cintia Choque precarizada durante años. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos que los trabajadores estén en planta permanente y tengan plenos derechos. No estamos de acuerdo tampoco con que el 50%, escuchen bien, el 50% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires, privados o públicos, gana menos de 25.000 pesos, cuando la canasta de pobreza es 34.000. Tenemos trabajadores pobres. Y el Estado, que viola los derechos laborales de sus trabajadores, es cómplice de la violación de las empresas privadas. Ha sido muy negativo que el gobierno de la ciudad se presente a defender a estas empresas de plataforma que consideran a sus trabajadores como si fuesen monotributistas, emprendedores, cuando son laburantes que se juegan la vida con una bicicleta en la calle. Nosotros queremos la plena vigencia del convenio colectivo para todos los trabajadores y un verdadero aumento salarial. ¿Cómo puede ser que un docente que ingresa a trabajar gane 22.000 pesos con una canasta de 34.000? ¿Cómo puede ser que una enfermera gane 27.000 con una canasta de pobreza de 34.000? Entonces no queremos una ciudad de trabajadores pobres y empresarios ricos. Y no queremos un Estado que sea cómplice de esos empresarios violando las leyes laborales en el mundo privado y en el mundo del Estado. Por eso nuestra propuesta es muy concreta. Como Frente de Izquierda siempre vamos a defender a los trabajadores y defender su salario y todos sus derechos. Cumplido el tiempo y es el turno de Matías Lamens para realizar su consulta. Gabriel, yo vengo diciendo en la campaña que me preocupa el tema del desempleo en la ciudad y que el gobierno de la ciudad no hace nada, no tiene un plan para frenar la caída del empleo. Y la verdad que las estadísticas lo confirman, ¿no? 14% de desempleo en la zona sur y por primera vez en muchísimo tiempo sube el desempleo en la zona norte y sur. ¿Vos crees que el gobierno de la ciudad podría haber hecho algo más para frenar esta caída? Bueno, vamos ahí con el tiempo. No anduvo el Perfecto. segundero, ¿no? Sobraron, pero empezamos ya con la perdón. respuesta, me imagino. ¿Sí, Gabriel? Tiempo. Por supuesto que podría haber hecho mucho más. Y le ha hecho lo contrario, ha agravado la situación. Lo acabo de decir, ha agravado. El trabajador que está en planta transitoria o que está como monotributista puede ser despedido sin ningún derecho laboral, sin que se le pague un peso. Entonces nosotros entendemos que el Estado tiene que tomar medidas para darle a ellos un tipo de respaldo. Obviamente acá entra un tema polémico,
nosotros pensamos que hay una responsabilidad más amplia. Porque yo quiero ser claro, los trabajadores no solamente tienen un gobierno que lo ataca, hay direcciones sindicales que son cómplices. Hay direcciones sindicales que son cómplices. Lo sabe cualquier laburante. ¿Dónde está la CGT cuando se echa un trabajador? ¿Dónde están muchos sindicatos quedados en campaña electoral, mayormente por Alberto Fernández, cuando al laburante se le saca el salario, cuando al laburante se lo despide o se lo precariza? Entonces nosotros como Frente de Izquierda vamos a elecciones, pero ustedes nos ven todo el tiempo defendiendo a los trabajadores, todo el tiempo en las elecciones y en la lucha también. Tiempo. Candidato Matías Lamens, en representación del Frente de Todos, 1 minuto y medio a partir de este momento para su exposición. Tiempo. Todos los días, de lunes a sábado, trabajo en mi empresa, una pyme en el barrio de Boedo que emplea a más de 60 personas. Y la verdad que desde hace 2 años que estalló esta crisis económica que nos llevó puestos a todos, me di cuenta lo solos que estamos los que emprendemos en la ciudad. En esta campaña recorrí y me di la mano con miles de comerciantes y empresarios pymes. Y todos me dicen lo mismo, estamos solos. El Estado solamente aparece cuando hay que pagar un impuesto o cuando aparece algún inspector. Y la verdad es que el gobierno de Cambiemos optó por los negocios financieros en detrimento de los que producimos, de los que damos trabajo, de los que apostamos, de los que invertimos en la ciudad. Pero lo peor no es eso, lo peor es que no reaccionaron. La desocupación, como le decía recién a Gabriel, crece día a día y es aún peor en los más jóvenes. Y este gobierno no tuvo un plan de desarrollo económico, no tuvo un plan de empleo para los más jóvenes, no tuvo un plan de créditos. Yo vengo del mundo pyme, yo sé lo importante que es para una pyme tener crédito. Y también sé, porque mi mujer es investigadora del CONICET, lo importante y lo extraordinario que es el conocimiento que se produce en la ciudad de Buenos Aires y cómo es un recurso estratégico que tenemos que poner en valor. Buenos Aires debería ser la capital latinoamericana de la ciencia y sin embargo recibimos menos inversión en investigación y desarrollo que San Pablo, que Santiago de Chile, que Lima y que México. Quiero ser jefe de gobierno para justamente explotar todo el potencial económico y de conocimiento que tiene la ciudad. Por eso vamos a crear una agencia de ciencia y tecnología que promueva el desarrollo económico del distrito y genere soluciones urbanas. Esa es nuestra propuesta y lo vamos a hacer en el distrito de Parque Patricios, el distrito tecnológico, para que pueda trabajar junto a las pymes. Gracias, Matías. Tiempo. El candidato Tombolini, el otro Matías, 30 segundos para la pregunta a Lamens. Ya. La política de vivienda claramente no es una marca de gestión que nos deja el macrismo. Pero también es cierto que durante la gestión de Cristina, el kirchnerismo tampoco tuvo una política de viviendas que en la ciudad se viera como importante, salvo algún emprendimiento del malogrado Sueños Compartidos. En este contexto de crisis macroeconómica, en donde tenemos las víctimas de los créditos SUBA, y es muy difícil avanzar en la posibilidad de tener la casa propia a partir de un crédito. ¿Cómo van a encarar ustedes esta situación? Gracias, Matías. 1 minuto, Lamens, para su respuesta. Tiempo. Mirá, Matías, te agradezco la pregunta. Nosotros vemos con mucha preocupación el tema de la vivienda. Recién Horacio decía que van a detener la venta de tierras públicas y ojalá que así sea, yo lo celebro. En estos últimos 3 años se vendieron 85.000 metros cuadrados de tierras públicas. Eso es lo equivalente a 2.900 departamentos de 60 metros cuadrados. Yo creo que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires en estos últimos años se ha olvidado de intervenir en el stock inmobiliario. Por eso es prácticamente imposible alquilar. Y venimos trabajando y viendo experiencias de otros lugares del mundo. En Nueva York, por ejemplo, existe una articulación entre el sector público y el sector privado, justamente para que una parte de la construcción de estas viviendas, cuando el Estado pone la tierra, sean para viviendas asequibles. Vamos a trabajar en los dos problemas. Intervenir en el stock inmobiliario para bajar el costo de las viviendas, para bajar el precio del metro cuadrado, pero también en la demanda, con créditos accesibles. No tenemos ninguna duda que la Ciudad de Buenos Aires tiene la capacidad para ofrecer a sus ciudadanos una respuesta en el tema de vivienda que en todos estos años no se ha hecho. Gracias, Lamens. Sobraron 6 segundos, no se acumulan, ¿eh? No, No pero vienen bastante bien, tranquilos, y a propósito de la exposición que ha tenido cada uno, este es el momento en el que cada uno de los candidatos va a tener 1 minuto para hacer un cierre de este tema que nos abarcó hasta ahora, que fue vivienda, ambiente y desarrollo productivo. De acuerdo al sorteo correspondiente, es Matías Tombolini quien comienza con 1 minuto. La ciudad debate. Tiempo. Hablemos un poco de desarrollo productivo. Pensar en el desarrollo productivo y no pensar en el ahorro que genera la inversión, que genera empleo, que genera el consumo, es imposible. Con Macri, la devaluación aumentó o subió un 500% desde que es presidente. La inflación acumula más de 250%. La tasa de interés está en las nubes. Se contrajo la economía, aumentó la pobreza. La peor gestión económica de los últimos 40 años en la Argentina. Promover el desarrollo económico en la ciudad tiene que ver con una propuesta central que vamos a impulsar nosotros. El día 1
vamos a eliminar el impuesto a los sellos, permitiendo que vos recuperes la libertad de decidir qué hacer con tus recursos y no que lo decida la política. Además, vamos a bajar los ingresos brutos o la alícuota para aquellos que generan empleo y restringir las regulaciones para evitar que trabajes vos para el Estado en lugar de que el Estado trabaje para vos. Minuto de conclusión para Horacio Rodríguez Larreta. Tiempo. También acá voy a focalizarme en lo que hago. En nuestro plan de desarrollo productivo apoyamos a las industrias, a los comercios, a los servicios. Para las pymes eliminamos trámites, agilizamos las habilitaciones, les dimos financiamiento desde el Banco Ciudad, redujimos las retenciones de ingresos brutos, que sabemos que era una carga pesada. Adherimos al pacto fiscal, estamos bajando sellos e ingresos brutos hace 2 años y lo vamos a seguir haciendo 3 años más. Ya tenemos en el Distrito Tecnológico 20.000 personas trabajando. Estamos promoviendo el turismo. Este año va a ser récord histórico con 3 millones. 150.000 personas trabajando en los hoteles, en los restaurantes, en el entretenimiento y creemos que tiene mucho todavía para seguir creciendo. En el programa Buenos Aires Compras incorporamos a las pymes para que le puedan vender el Estado. Y coincido en la importancia de la innovación. Por eso, en el Parque de la Innovación estamos trabajando con la UBA, con empresas tecnológicas y de desarrollo para generar un polo de impulso productivo. Y vamos a dar 60.000 becas para ayudar en la inserción laboral de los jóvenes. Con tiempo exacto cumplido, ¿no? Gabriel Solano, tiene usted 1 minuto ahora, a partir de este momento, tiempo. Sí, voy a modificar lo que pensaba decir porque no quiero dejar pasar algunos hechos. Es importante en el momento de votar tener información, si no el electorado no tiene la posibilidad de decidir con la total plenitud. Acá se decía que el gobierno de Larreta vendió mucha tierra, y es verdad. Con Macri y Larreta se enajenaron más de 400 hectáreas. Es una barbaridad. La ciudad tiene 200 kilómetros cuadrados, es una barbaridad. Ahora, ¿cómo fue si no tenía mayoría en la legislatura? Como no puedo mostrar la lista, no la voy a mostrar, pero la tengo acá. Todas estas enajenaciones se hicieron con el voto del kirchnerismo que los apoyó. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque hay que votar. Y esto lo digo porque cuando hay que votar, saber en la legislatura quién va a estar también. Sin los votos del kirchnerismo, ni Macri ni Larreta hubiese vendido esa tierra. Por eso yo hago una propuesta. Esas 400 hectáreas que vuelvan a la ciudad y que haya construcción del Estado que va a abaratar significativamente el valor de la propiedad para que un pibe pueda tener una casa y una familia trabajadora pueda tener una casa. Esa es la propuesta del Frente de Izquierda. Matías Lamen, su conclusión a partir de este momento. Tiempo. El trabajo y la vivienda son los grandes ordenadores del ascenso social. La historia más inmediata nuestra, la de nuestros viejos, todos recordamos a nuestros papás esforzándose para comprarse la casa propia, para cumplir el sueño de comprar la casa propia. Hoy ese sueño es una utopía, es imposible. Ya es demasiado intentar llegar a fin de mes después de pagar las expensas y el alquiler. Pero hoy en día, si el trabajo y el acceso a la vivienda están complicados y están amenazados, es porque tuvimos durante 12 años un gobierno que se preocupó más por romper y por reparar veredas que por lo realmente importante. La ciudad necesita que el jefe de gobierno se ocupe de promover el desarrollo económico y el acceso a la vivienda. Por eso vamos a crear un plan de vivienda para la clase media. Vamos a hacer 3.000 viviendas en Liniers y vamos a generar nuevas soluciones habitacionales y acompañar a las familias que alquilan. Pero además vamos a implementar un plan de desarrollo económico para potenciar a las pymes, que hoy están abandonadas y cierran todos los días muchas pymes en la ciudad de Buenos Aires. Las pymes son las grandes generadoras de empleo. Quiero ser el primer jefe de gobierno que deje de ver la ciudad como un municipio y empiece a asumir las competencias que tiene cualquier gobernador en este país. Salud, educación, pero también vivienda y trabajo. Tiempo, muchas gracias, Matías. Le agradecemos a los 4 candidatos. La verdad que han estado muy bien con el tiempo, con sus preguntas.